Bueno, les voy a contar un poco cómo ha venido surgiendo la idea de investigación de mi proyecto. Si bien hay unos antecedentes profesionales y también académicos que valdrían la pena resaltar, pues no me voy a detener ahí. Eh, Surge de mi pasantía de grado en el 2008. eh, Preguntarme por unas cuestiones que no estaban en mi mente, pero el hecho de estar en un lugar como fue un centro de investigaciones marinas, pues me abrió toda una perspectiva de labor investigativa sobre todo y de reflexión, tanto académica como también personal y pues también muy encadenada de una reflexión profesional, de una función social del historiador, de lo que investiga también con unas realidades institucionales y con unas maneras también de entendimiento de sucesos nacionales eh, que significan hoy en día, ¿no?, la problemática del océano para Colombia, en diferentes dimensiones, pero que quizás el inicio nunca se tuvieron en cuenta o se dimensionaban, pero que poco a poco se fueron entendiendo estas interrelaciones que el mismo problema tenía. Eh, es así como después de ese periplo juvenil, en gran parte, y con el cual me graduó de mi pregrado, me dejó como una espina, una buena espina, en el sentido de que me generó una ligazón muy profunda con 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 ese entorno extraño, eh, lejano, distante, pero muy profundo y que significa el mar, ¿no? El ambiente costero marino. Y posteriormente, por cosas de la vida, terminé trabajando en esta entidad, pero ya en Bogotá, que es otro periplo más de ese antecedente para llegar a la tesis de maestría. Una tesis que ha sorteado unos cambios, unos entendimientos muy diversos, en diferentes ópticas al menos, que también la búsqueda por la espacialización de un fenómeno en el mar o sobre ese espacio me llevó a mí a involucrarme más con otra disciplina y no mi disciplina base, que me permitió tener otras preguntas y no las que tenía o las que venía teniendo, y me permitió ver un panorama mucho más amplio de mi investigación con otros lenguajes, con otros abordajes, eh, con otros instrumentos y que esto le dio más rigurosidad a mi investigación y es la geografía. Si bien estoy en ese proceso también formativo, eh, lo poco o mucho que he podido ver en estos 4 semestres de la maestría, prácticamente terminando el plan curricular de la maestría, ha sido en dos o tres aspectos muy valiosos. Primero, y que era un poco eh, pensado y como percibido y como que también se tenía como que ese por aquí era el camino, era ya no investigar el tema marítimo desde una linealidad, desde digamos, la comprensión temporal y los cambios y la transformación a través del tiempo, eh, sino también preguntarse por el lugar, ¿no? Por esos lugares construidos. Y eso sí me lo da la geografía, me lo está dando la geografía y no la historia. Y le dio otra riqueza porque no me enfoqué solamente en la aparición y desaparición, cierto, de elementos en el tiempo, sino
la configuración de espacios, ¿sí? Eh, la transformación de los mismos en esa dinámica temporal, y que quizás no había un énfasis muy profundo en eso. Entonces, de esta manera, el primer aporte que me hace la geografía, y que directamente está involucrada en mi investigación puntualmente, es en la cartografía como tal, ¿no? Como en ese producto, en esa salida de entendimiento de todo lo que se está analizando en el espacio. Entonces, desde la historia se aborda más como un instrumento de poder, como una narrativa, ¿sí? Pero la geografía me ayudó a entender que es la configuración de territorios, ¿sí? Y que esos territorios tienen actores o han tenido actores y que van cambiando estos actores o que pueden ser los mismos, pero que tienen intereses también. Y ese fue un cambio determinante en mi abordaje de investigación, porque más allá de la producción cartográfica, de la forma de la red de conocimiento creada a través de esa forma de elaboración, de esa técnica, ¿sí? Que va cambiando en el tiempo, me ayudó a entender que había unas implicaciones, que habían unos postulados, que habían unos intereses y que habían unas miradas que iban mucho más allá de lo técnico. La producción de la cartografía náutica para el espacio marítimo colombiano, nunca fue una cuestión simplemente de comprensión de un conocimiento específico y la aplicación del mismo, sino al contrario, de la transferencia de unos contextos geopolíticos de la ciencia, pero también del desarrollo económico y también de una forma de soberanía y de control territorial. Entonces, ese segundo aspecto termina siendo muy clave porque me da la pista para mí de abordar un tema marítimo, de abordar la comprensión de un espacio marítimo a través de un pretexto que es la cartografía náutica. Y mi investigación se basa en eso, como a través de unas cartas que no dicen mucho, que generalmente pues difícilmente se pueden leer para cualquier paisano, ¿cierto? Que tienen mucho azul y no hay mucha diferencia entre la una y la otra, donde rápidamente no se puede uno ubicar o situar, ¿sí? Donde no hay tierra mayoritariamente, donde quizás unos elementos que estén dibujados ahí no sean tan significativos simbólicamente, o tan cercanos a los que manejamos en un mapa cotidiano, en la ciudad, en la forma de movernos, en el transporte público, yo veía que pasaba lo mismo, simplemente trasladado a otro espacio, ¿no? A otro elemento que es el mar, pero que es móvil, ¿no? Que no es fijo, ¿no? Y que a diferencia del territorio terrestre, digamos, aquí no hay una posición física, difícilmente, ¿no? Es un, es un elemento donde la superficie es móvil, ¿no? Y por lo tanto no hay una apropiación física determinada, delimitada, con gran exactitud, ¿sí? Sino que esta misma forma va cambiando muchísimo en el tiempo. Entonces, comprender el mar y comprender la cartografía producida sobre estos espacios me ayudó a entender que eran actores determinantes en la construcción de unos territorios para también unas maneras de habitarlo, ¿no? De transitarlo, ¿sí? O de explotarlo. Y yo creo que esa es como la clave de mi investigación. Rápidamente yo utilizo la cartografía náutica como un pretexto para entender las dinámicas de producción, del territorio, de esos territorios, en particular los que están abocados en el litoral tanto caribe colombiano como pacífico y el área insular, y que esta dinámica de producción
de espacio no está solamente a nivel institucional, estatal, sino termina siendo interestatal o si se quiere con conflictos y tensiones estatales que no necesariamente están al interno, ¿no? De un mismo estado, sino entre dos o tres, que, y este es como el mayor aporte también que me da la geografía, que quizás hay más acción y más transformación de actores estatales no nacionales, o para el caso colombiano, de actores estatales internacionales que transforman ese litoral caribe con mayor profundidad que el mismo Estado Nacional y que controlan y generan dinámicas de conexión y de producción que no las hace el Estado Nacional. Y de alguna manera entendí fue un proceso de territorialización de las costas colombianas desde muy temprano, pero pues mi investigación se enfoca en el siglo XX por parte de agentes estatales foráneos al Estado Nacional, ¿sí? A través de diferentes instituciones, organismos no gubernamentales que figuran como si fueran neutrales, pero al contrario, eh, me lleva a entender que hay un proceso de territorialización muy fuerte en el litoral caribe y pacífico colombiano, ¿sí? Y que el Estado colombiano es el que menos tiene velas en el asunto y que simplemente cuando puede tener velas en el asunto las quiere tener, quizás se genere una conciencia espacial de eso, que es uno de los conceptos que trabajo, eh, se da cuenta que las dinámicas son muy fuertes, la generación de un conocimiento también sobre ese territorio es, es mucho más compleja de lo que se concibe, de lo que se piensa y por lo tanto es mucho más dificultoso su apropiación. De allí que esa forma también de querer negociar, ¿no? Eh, le da, le produce una simetría, ¿no? Una simetría de poder. Y aquí entonces entra a configurar que estas cartas no están solamente hechas para una dinámica económica precisa y puntual, sino que también sirven, no hacen parte, ¿sí? de la configuración territorial de los estados, ¿sí? Y que por lo tanto entonces son instrumentos de poder. Eh, y instrumentos de poder dentro de un contexto geopolítico que para el caso del Caribe es supremamente rico en el siglo XX, ¿no? Como a través de la producción y reconocimiento de estos territorios, Estados Unidos genera eh, un control territorial de todo el Caribe. Un Caribe que en el siglo XIX había sido un Mediterráneo abierto, ¿sí? Con intercambios hasta en el lenguaje de los diferentes países, con sus tradiciones y su cultura. El siglo XX pasaba a ser un Caribe comercial, netamente de intercambio de productos, ya no de personas, ya no de materias culturales, digamos, inmateriales, sino más abocada a una materialidad en concreto, ¿no? Y cómo el Caribe se vuelve un espacio de control económico y productivo de Estados Unidos a través de la explotación del banano, que están en gran parte de todo lo litoral, de lo que conforma el litoral Caribe. Para el caso colombiano, las zonas de Urabá y de Santa Marta como ejes de producción del banano, pero también para la explotación de hidrocarburos o de recursos energéticos que hay, digamos, tanto en la costa adentro o en la costa afuera. Y ahí viene el tercer aporte que me lo dio ya a través del tránsito de la maestría, de entender esta cartografía náutica no solamente en la justificación y en la explicación y en el detalle y en la descripción de cómo se producen, con qué color, con qué herramienta, de qué manera, quiénes, sino entender el porqué de ello, la intención profunda de ello, ¿sí? Y
el enfoque de colonial me pudo brindar esa óptica que me despegó de una óptica casi que institucional por mi, también por mi cercanía profesional con las entidades que producen este tipo de cartografía, para decir que esta producción cartográfica no se debía simplemente a necesidades de intercambio comercial, ¿no? Y de desarrollo, sino que se debía a intereses muy fuertes y que estaban anclados a dinámicas globales, ¿sí? A movimientos y cambios en el mapa geopolítico mundial, por la captura, la apropiación, la reserva de fuentes energéticas y de fuentes energéticas a lo largo del siglo XX, que cambiaron también de procedencia y de origen y que fueron cada vez más necesarias, entre esas, pues, no, los recursos petroleros, pero también otro tipo de fuentes energéticas, como las biomasas también, eh, para ciertos mercados o ciertos procesos industriales en el norte global. Y de ahí, digamos que ese enfoque me permitió ver que la cartografía fue la primera forma de posesión de un territorio, porque fue la primera forma de reconocimiento y de exploración y de saber qué se encontraba allí y qué tan importante era, no solamente para ese momento, quizás también para unos momentos sucesivos hacia adelante. Y de allí lo clave de cómo el extractivismo, ya no entendido simplemente en la dinámica productiva eh, y de posesión de recursos energéticos, sino también en la dinámica geopolítica de esa extracción o de esa identificación de esos recursos energéticos. Eh, me ayudó a entender en clave colonial que la cartografía era el mayor instrumento, el instrumento más poderoso para poder reconocer, ¿sí? Identificar, poder explotar, ¿sí? Y poder controlar sobre todo esos territorios. Esos territorios que servían también para abastecerse, ¿sí? Y servían también para poder escalar la producción industrial necesaria en esas otras latitudes, ¿no? Entonces yo creo que mi investigación ha cogido varios cursos que me han más bien o me han permitido encontrar otras claves a la misma fuente, ¿no? Al mismo documento, poder tener lecturas diferentes del mismo documento y generar entonces unos contextos asociados a un mismo documento. Entonces la cartografía náutica no ya no solamente como un estudio de la historia de este tipo de instrumentos, ¿sí? Sino también como una forma de penetración y entendimiento de las dinámicas territoriales, ¿sí? Como un pretexto, pero también como un espejo, ¿sí? De lo que sucede ahí, de lo que sucede en cada uno de esos territorios. Eh, para mí ha sido muy clave esa forma de entender eh, el espacio, sobre todo, ¿no? La producción del espacio y esa forma que me ha enriquecido para encontrar a través de una cartografía, a través de una documentación, quizá a través de unas técnicas, ¿no? Eh, Poder explicar unos contextos muy claves y muy profundos de la historia nacional y de una historia nacional que no está ligada a un discurso de una historiografía tradicional y de unas periodicidades también ya demarcadas, sino que empiezan a concatenarse, a engranarse con otras periodicidades que no son las mismas con las cuales la historiografía se ha abordado y ahí viene como el aporte de mi investigación, sino que también entran en sincronía
más bien con las dinámicas globales y las transformaciones y los cambios también que se dan en el largo siglo XX. Entonces, entender también que la investigación me mueve, ¿no? Las líneas temporales establecidas, las líneas contextuales establecidas en la historia nacional, introduce entonces también una forma de entendimiento de nuestra historia y cómo entonces esa configuración espacial que a través de cada una de estas cartas yo voy jugando como un rompecabezas que las voy uniendo, voy viendo su transformación en el tiempo con otras cartas similares sobre las mismas áreas y cómo al final lo que veo y es mi forma de entender y quizás es la apuesta de mi investigación, lo que veo es cómo consciente o inconscientemente, con mayor conciencia o con mayor autonomía o no, lo que se va reconstruyendo y lo que se va configurando es una geografía, ¿no? Una geografía marítima hasta el momento desconocida que empieza a integrarse, ¿no? Ya al cuerpo de la nación, al discurso de la nación, ¿sí? Pero y mi aporte y la investigación es darle también el contexto de cómo fue, ¿no? Cómo ha sido y cómo es y por qué los problemas a hoy siguen siendo los mismos, más agravados, más profundizados y que van apareciendo otros producto también de las intenciones que tiene el Estado Nacional para poder realmente profundizar su soberanía sobre estos espacios. Bueno, yo creo que lo dejo hasta ahí. Es una investigación para el marco colombiano muy reciente, una temática muy poco tocada, de poca reflexión, eh, pero digamos que atrapante. Siento que la academia poco a poco va a llegar un poco más a entender estos espacios como extensiones territoriales de la nación, que hoy en día pues no lo siguen siendo, son espacios más bien dedicados a al intercambio y al sistema global. Y por más que se territorialice a través de marcos jurídicos, siguen estando en esa dinámica eh, y que quizás pueda haber otras miradas e incluir otros actores que empiecen a dar un contexto más grueso y más amplio de lo que significan los entornos, ¿sí? Marítimos para el caso colombiano, con quizás la configuración de otros paisajes o las lecturas de otros paisajes sobre esos espacios, eh, pero que por ahora mi aproximación, digamos, inicial y que me parece importante es la de los actores estatales, ¿sí? Ya sea nacionales como internacionales que fueron configurando estos espacios y que los siguen reconfigurando hoy en día. Bueno, muchas gracias.